Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Raíz y de Pie de Página? Ya estamos en la primera emisión de este 2024 de Maíz y Mate. Daniela Pastrana, ¿cómo estás? Pues estamos aquí en la virtualidad, ¿no? Grabando este programa todavía, porque esperamos que todavía estemos festejando que no explotó el mundo, que no se acabó, que a pesar de todos los pesares siguen las resistencias, y una de las resistencias va a ser poder tener vacaciones que bien las merecemos. Las merecemos, pero mira, nadie está dudando que las merezcamos, pero también te conozco y somos iguales y no es que las podamos tomar, nadie nos dice que no las tomemos, pero cuesta trabajo. Pero vamos inaugurando este 2024 con esta emisión y sobre todo, pues decíamos, ¿por qué no hasta la siguiente semana? Yo creo que es necesario pensar en este 1 de enero, que además pues toca efectivamente inaugurar el año con Maíz y Mate, y no es casualidad, varias cosas han pasado los 1 de enero, no solamente marca el inicio de un nuevo año, sino que aquel 1 de enero de 1959 pues triunfa la Revolución Cubana, y aquel otro enero de 1994 se alza el movimiento zapatista en armas. Se han cumplido 30 años del primero y del segundo. ¿Cómo va la cuenta? 64. 64 años de la Revolución Cubana. Es algo que sin duda fue un parteaguas dentro de la región, como lo fueron las diferentes resistencias a lo largo de varias décadas. En algún momento teníamos pues, movimiento, las guerrillas, la propia Revolución Cubana fue avanzando, las luchas se volvieron más en un marco democrático, electoral, ¿no? Movimientos estudiantiles, y de repente se fueron inaugurando estos ciclos de los que ahora hemos hablado bastante en este espacio, los llamados ciclos de gobiernos progresistas, ¿no? Es algo que todavía no genera todo el consenso del mundo académico y de las y los analistas, pero que nos da alguna luz de lo que ha venido ocurriendo en América Latina. Desde diciembre del 98, que gana Chávez la presidencia, en el 99 asume, llama una gran constituyente que marca estos referentes después de otros gobiernos de repensar el pacto social. Eso genera también nuevas alianzas en el sur, la CELAC, lo decía aquí también el programa pasado, este tema de la concepción también de la comunicación. Se crea Telesur por una idea que tienen Chávez y Fidel Castro. Se repiensa, ¿no? la organización hemisférica, y al mismo tiempo eso genera fortalece más bien los liderazgos en la región. Pasa no solo a ser Venezuela, pasa a ser también Brasil, pasa a ser Argentina, Ecuador, Bolivia, y tenemos esto que se llamó en algún momento en los 2000 la década ganada. Sin embargo, las fuerzas reaccionarias, por la vía electoral, por la vía de la desestabilización o el perfeccionamiento del poder judicial también en contra de estos gobiernos, pues empiezan a ganar elecciones, procesos, y estamos ya en un segundo ciclo que nuevamente está Lula, como lo estuvo en el primer ciclo. Ya no está Rafael Correa, hay un gobierno de centro derecha en Ecuador. Ya no está Evo, está Lucho Arce, que se está peleando con Evo Morales directamente, y que pues se espera que se enfrenten en una batalla electoral. Parece ser, todo indica que ahora van a ser opuestos, ¿no? Evo y Lucho. Tenemos ahora una Xiomara Castro en Honduras, tenemos ahí, vamos a ver el desenlace, no sabemos qué va a pasar, ¿no? En estos días todavía en Guatemala, estas resistencias. Tenemos todavía una Cuba que, más allá de críticas y demás, ha sabido sortear su propio proceso. Venezuela se enfrenta a elecciones. Arrancamos un 2024 que no es menor, Daniela, este año. Elecciones en Estados Unidos, elecciones aquí en México, en Venezuela, y vamos a ver qué se va sumando. ¿No? Y vamos a ver qué pasa desde el Cono Sur, pero creo que es importante hacer este recuento histórico. Fíjate, yo veía hace tiempo, no sé de quién era, pero vi un tuit en el que decían, ¿no?, que como Chile había sido el referente, como el faro de América Latina, ¿no?, en los 70s, y luego decían en los 90s, pero quizá deberíamos decir en los 2000 es Venezuela. Ahora para muchos es México, porque justo todos los demás están en una situación muy complicada, pero quizá también tendríamos que agregar en los 90s, bueno, primero en los 60s, como ya ahorita podemos ir viendo cada una de estas etapas. Primero fue Cuba, y hay que hablar del papel que ha tenido Cuba, independientemente de que tenga
o sea, que el tema de la Revolución Cubana ahorita se haya desgastado o que haya entrado también en unos procesos resultado de, pues, no solo la muerte de los dirigentes, en el caso de Fidel Castro, sino del cambio generacional. Ya cambió 2 veces, ya están ahora los nietos, ¿no?, de los que quizá encabezaron ese momento. Bueno, y un bloqueo que muy poco deja la maniobra. Nada, y podemos hablar ahorita de esto, pero lo que significó para América Latina en el tema de las resistencias de América Latina, lo que significó Cuba en los 60 fue muy importante. Luego fue Chile, luego fue, pues, en los 90 ya Brasil, Argentina, con Chávez después ya entrando en los 2000, ahorita, pues sí, para muchos cuando hemos ido a otros lugares, a otros países, siempre les llama la atención y nos piden saber qué pasa, porque ven a México como referente. Aquí a muchas personas les puede parecer exagerado o les puede parecer que tenemos muchos cuestionamientos. También alguna vez me acuerdo mucho que Arturo Cano decía, es que cada país ve como a su presidente como el único que no es de izquierda y todos los demás sí, ¿no? Bueno, también estuvo en su época y en su momento también se me estaba olvidando Pepe Mujica en Uruguay. Pero entonces, el asunto es que sí, ahorita México está en el ojo, para el resto de los países de América Latina, México es como el referente, porque es al único que medio le están saliendo algunas cosas, ¿no? En los otros casos están en unas situaciones muy complicadas. Entonces vale la pena hacer este recuento de estos 70 años también, de lo que significó el zapatismo y lo que ha significado el zapatismo en estos 30 años, a pesar de que también ha tenido su propio desgaste como movimiento, y para tratar de entender pues cómo viene este año, porque además justamente en medio de la crisis, tremenda crisis del modelo de democracia estadounidense, en el que pues no tienen más opción que parece ser que regresar con Trump, o sea, Joe Biden y Trump. Cuando uno entiende que la opción para Estados Unidos es Joe Biden o Trump, dices, esa es la gran democracia, esa es lo que aspiramos todos, ese es el modelo perfecto para el resto de la región. Pues entonces entiendes por qué está en crisis todo el sistema, todo el modelo de partidos, todo el modelo democrático que nos vendieron durante tantas y tantas y tantas décadas. Pues sí, estas son las opciones, ¿no? Claro, y empezamos, pues justo si empezamos ahora de norte a sur, ¿no? En vez de empezar con la Patagonia y la ultraderecha, podemos empezar justo con ese norte que se nos vendió como sinónimo de libertad, democracia, justicia. Hollywood era la única verdad, ¿no?, inapelable que se miraba, y ya van 200 años de doctrina Monroe, recién se cumplieron los 200 años, y es impresionante ver esta decadencia, ¿no?, que a pesar de que Estados Unidos en el ámbito comunicacional, en el ámbito también ideológico, se niega a ceder un paso, a pesar de los múltiples factores y llamados que evidencian evidentemente esta decadencia, pues hay un Estados Unidos que evidencia que ese establishment sigue siendo el que opera más allá del presidente, ese establishment que además está anclado en 2 partidos, por mucho que los republicanos y los demócratas parecieran a veces diferente cuando se trata de aprobar el presupuesto a fin de año, y entonces unos quieren más en inversión social y otros quieren más en el muro, más en no sé qué, al final se sostiene, ¿no? Y son esas pequeñas fisuras que hay que poner atención, porque estamos hablando de un país en donde más de 300 millones de habitantes no han podido cambiar esa correlación de fuerzas, y aún así hay movimientos abiertamente hablando de socialismo, hay movimientos de jóvenes, de las comunidades latinas, afroestadounidenses, abiertamente socialistas, que además se han evidenciado la fortaleza que pueden llegar a tomar, y también ese instinto, esa conciencia que pueden llegar a tomar con lo que ocurre, ¿no?, con el genocidio en Palestina. Vimos a decenas de miles de personas tomando las calles, y ese es el Estados Unidos que no precisamente los medios suelen mostrar, un Estados Unidos que además me sorprende, cada vez ha sido más constante cómo se ha levantado, ¿no?, en contra de esas opresiones. Lo veíamos en el año 2020 con George Floyd, el asesinato de este señor afroestadounidense
que lo asfixia la policía, lo asesina frente a celulares, ¿no? Y queda todo documentado y genera un estallido social con pocos precedentes. De hecho, en ese momento se hablaba de que solo a lo mejor en la guerra civil o en los grandes movimientos, ¿no?, por los derechos civiles en Estados Unidos podría equipararse. Estamos hablando de que el predecesor a estas grandes movilizaciones pues era Martin Luther King, ¿no? No estamos hablando de alguien en la época moderna. Y vimos ese gran estallido que se ocultó mediáticamente, que parecía que no ocurrió nada, que derivó en ciertas concesiones del ala demócrata, incluso eso, ¿no? En poner, yo aseguro, y lo he asegurado muchas veces, ponen a Kamala Harris como si eso lograra concretar la demanda de Black Lives Matter, ¿no? De las vidas negras importan, y ponen a Kamala Harris, que justo representa todo eso por lo que no se estaba luchando en las calles, pero es tan fuerte también ese pragmatismo, esa ideología, ¿no?, imperialista dentro de Estados Unidos, que pues ahí finaliza un episodio. Sin embargo, hemos visto con esas mismas elecciones un fenómeno de Bernie Sanders que al final pues también volvió a ser parte de ese establishment. Hemos visto estas grandes movilizaciones de Palestina que yo creo que solo el precedente inmediato son las que se han ocurrido en contra de las guerras en Irak, por ejemplo, y ha sido impresionante cómo eso se ha silenciado, ¿no? Cómo no sale en la pantalla que han entrado a protestar en absolutamente todos los lugares posibles, sean Starbucks, en BlackRock, en CNN, en el New York Times, en el Washington Post, y ese Estados Unidos es el que obviamente preocupado por lo que está pasando en lo interno, no termina de cuajar esa injerencia, ese intervencionismo en el resto de la región, como sí lo hicieron con Salvador Allende asesinándolo, como sí lo hicieron todavía bajo Donald Trump en el golpe de Estado en Bolivia. Pareciera que también está ocupando muchas de sus fuerzas en vez de, y no estoy sugiriendo nada, más bien es como el hecho de que eso ha impedido, ¿no?, también que Estados Unidos pueda cobrar cierta relevancia hoy en el rol, no estoy diciendo que no lo tenga, sino que ha perdido mucha presencia en América Latina porque ha tenido que enfrentarse a cuestiones internas, tan así que, bueno, la inflación, la guerra en Ucrania, etcétera, tuvieron que hacer que se sentaran con Venezuela, a quien le habían declarado la guerra absoluta, y hoy Venezuela es de los países que más ha crecido en los últimos meses. Hace unos meses me tocó ir a Venezuela y constatar que la economía va mucho mejor, etcétera, etcétera. Fue muy impresionante. Y Venezuela también no es menor, se enfrenta a este reto. Entonces creo que en ese juego regional, pues nuevamente vuelvo a México, ¿no? México, que su gran aliado económico, político es y ha sido Estados Unidos. México, que a su vez se niega a ir a la Cumbre de las Américas si no está Venezuela, si no está todos los países, y ese México que también tiende puentes hacia el sur, pero que le dice a Lula, pues no vamos a intentar una nueva moneda, que le dice, pues bueno, vamos a organizarnos de otra forma. Yo creo que este 2024 Estados Unidos y lo que pase ahí, como tú bien dices, es deprimente ver un Joe Biden queriendo reelegirse, y aún más deprimente pensar que la opción que está al frente es un Donald Trump. Es que imagínate, o sea, imagínate que es el no entender, ¿no? Todo esto, tú dices, de las grandes movilizaciones por Palestina, pero no solo fueron las que salieron a protestas masivas, que las vimos, también fueron las de los trabajadores que detuvieron la salida de armas, las de los viejitos que estaban en la estación de trenes de Nueva York y que le decían, a mí lléveme, ¿no?, a los policías que no sabían qué hacer con ellos, o sea, eran personas pues que apenas caminaban y ellos, llévame, deténme, ¿no?, enfrentando a la autoridad. O sea, este tipo de movilizaciones es lo que al final de cuentas no están escuchando las élites políticas. Estados Unidos es el caso más claro porque tienen a una persona gris, de gris tirándole a oscuro, ¿no?, a muy gris, oscurísimo, como Joe Biden, que hace 4 años era, y además para nuestra opinocracia mexicana era como lo máximo, miren, le ganó. Bueno, ha sido lo que iba a ser, gris, claro, y lo que sigue. Y
con una situación tan complicada y tan mala interna, incluso interna por los reclamos de los demócratas, también por las posiciones de apoyo a Israel, y ahora también al final del año de los demócratas no interesados en el tema de los palestinos, sino interesados en que no se gaste tanto dinero en las guerras de Ucrania y en las guerras de Israel, pues un dinero que quieren que sea para los estadounidenses, ¿no? Entonces tienes a este personaje que uno dice, bueno, quién sabe por qué les pareció que era interesante que llegara, llega, hace lo que iba a hacer, que es un gobierno muy gris, y entonces la opción es que Donald Trump, el que salió y veías los memes del señor amarrado ahí, que casi hace su autogolpe para quedarse en la Casa Blanca, este outsider que es como el modelo Milley, pero en Estados Unidos, o sea, primer mundo, como la opción. Y a las mujeres que eran así como las opciones, primero Hillary Clinton, luego Kamala Harris, absolutamente apagadas, o sea, y ese es el modelo de democracia que nos han vendido, y el modelo además que nuestros opinólogos que invaden los medios de comunicación en México defienden, aplauden, te lo ponen como ejemplo, obviamente en contra de los populismos de América Latina, de los caudillismos de América Latina que según ellos no da una en cómo gobernarse, porque la aspiración siempre es ser como Estados Unidos. Y pues lo que estamos viendo es la decadencia total de ese modelo y de ese sistema. Y bueno, pues eso, pero al final de cuentas, con un poder todavía importante, muy importante para la región, y cuyo destino pues va a también a marcar, sobre todo, creo yo, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que una parte de la vida de México y quizás sí hasta Venezuela. En el sur nos decían, hace tiempo, y me acuerdo mucho de una conversación con Ingrid que decía que hace tiempo que lo que pasa en Estados Unidos ya no es tan relevante, porque para ellos es más relevante lo que hace China, porque ya el intercambio comercial es mucho más fuerte, incluso en la pandemia, la crisis de los contenedores, el cierre de contenedores en China es lo que generó las grandes crisis para ellos, ¿no? Pero digamos que de México a Venezuela, todavía lo que ocurra con el gobierno de Estados Unidos y con las elecciones de Estados Unidos va a ser importante, sobre todo con el tema migratorio, que ya empezó desde el fin de año a ser tema de campaña. Y que además, Daniela, yo ahí, por ejemplo, el tema de Estados Unidos, claro, entenderemos las excepciones y la particularidad que significa ser vecinos de Estados Unidos, que sea nuestro primer socio comercial. Puedo coincidir en que a lo mejor hay otras decisiones más importantes para el mundo, pero hoy para México fundamentalmente lo que pasa en Estados Unidos sigue siendo de nuestra primera importancia, ¿no? Por así decirlo. Y no solo para México, yo pensaría en que los riesgos, esta disputa que está hoy en el escenario geopolítico, tienen que ver con los modelos, ¿no? A mí me encanta esto que plantean muchos compañeros y compañeras venezolanos, de que estamos ante una frente entre el monroísmo y el bolivarianismo, ¿no? Y no bolivarianismo como sinónimo del gobierno de Venezuela, sino como un proyecto y una apuesta de integración real, solidaria, empática entre los pueblos, o la dominación de unos sobre otros. Y yo creo que las elecciones de Estados Unidos son esa apuesta en sí misma, ¿no? En que los movimientos se organizan, logran defenderse y oponerse al establishment, o nuevamente esa dominación vuelve a perseverar, a imponerse, etcétera, etcétera. Y yo no solamente dentro de Estados Unidos vería estas complicaciones, sino lo que implicaría la posible llegada. Los demócratas están hechos añicos, las opciones, aunque ahora no parece no ser todavía tan la opción, pero imagínate que llegamos a un punto en donde las posibilidades de que los republicanos ganen, sea con Donald Trump o con Ron DeSantis, gobernador de Florida, es un mundo de verdad horripilante, porque estaríamos pensando en que estos discursos podrían tener el mismo efecto que tuvieron en 2017 con la llegada de Donald Trump, que fue impulsar a los Nayib Bukele, a los Jair Bolsonaro, a los Milei directamente. Ahora está impulsando aquí en México a Verástegui, y no es menor que un personaje como Donald Trump, con todo el poderío
y ya lo que representa un Donald Trump, está apoyando a estos personajes. Entonces, también no hay que omitir que así como Donald Trump no se fue a dormir, y eso yo varias veces estuve insistiendo en que no creyéramos que la parte electoral es la única definitoria. Estos personajes siguen latentes. Jair Bolsonaro tuvo más de 30 millones de votos. No podemos omitir que en Brasil hay un fantasma fascistoide, que más que fantasma es algo muy tangible, y es tangible cuando ves las calles, ¿no? Llenas de pobreza, de personas viviendo ahí, de tanta desigualdad. Lo que se espera en los próximos meses, yo tengo mucho miedo de repente que vayas a Buenos Aires y veas esa misma situación, ¿no? Y que es de esperarse que hayan hecho recomendaciones para cómo comer casi un día, una vez al día, ¿no? Que me parece algo atroz, y eso es lo que sigue en disputa en pleno 2024. Yo no creo que, por ejemplo, las últimas elecciones en Venezuela, pues todo indicarían a la ratificación nuevamente de Nicolás Maduro. Aún así hay muchos factores de por medio que podrían estar en juego, pero en México, teníamos aquí a un compañero, a Marco Teruggi, hace unas semanas, antes de que acabara el año, y él decía que México era una excepción dentro de la región, porque mientras varios de los gobiernos en América Latina, si bien hablábamos del primer y segundo ciclo progresista, en el primer ciclo se permitía la continuidad y la reelección, que en otros países sí se permite. Pero ahora hemos visto girar de la izquierda a la derecha, al centro, de un periodo a otro. Ya no son estos grandes gobiernos, salvo Cuba, Venezuela, ¿no? Que son excepciones. Ya no vemos un constante desagrado por el ejercer, por el quehacer político, un constante desencanto, crisis económicas, proyectos que no logran satisfacer ya estando en el gobierno a las y los latinoamericanos, y México es de los pocos gobiernos que están asegurando no solo una continuidad en este proyecto, sino que además pues, los periodos son más largos, ¿no? Se está además con una gran ventaja electoralmente de aquí a junio. Yo creo que hay todavía muy pocas posibilidades como para que Claudia Sheinbaum no logre ser electa, que también este periodo electoral se mira ya eterno, ¿no? Pareciera que ya llevamos 2 años en campaña y apenas van a arrancar. Bueno, en realidad sí llevan 2 años en campaña. Claro. Oficialmente no, pero en la realidad la campaña sí. se ha vivido, ya ha habido, pues ya también espero que eso no sea algo que termine pues restando, ¿no? Que la gente también no se sienta parte de un proyecto, sino de una campaña política. Eso también hay que tener mucho cuidado. Y México ahí está, ¿no? Ofreciendo la continuidad de un gobierno que a mí incluso me preocuparía que la gente no tome en sus manos el proyecto, pensando en que ya vimos que no es suficiente ser progresista. No es suficiente, los programas sociales no son suficientes, ¿no? Sino que se necesita una gente politizada haciendo suyo el proyecto, militando en ese proyecto en cada barrio, en cada cuadra, tomando decisiones cada vez más colectivas, más de forma masiva, plural, y sentando el horizonte para que no ocurra lo que ha pasado en los últimos 20 años, que es dejar en las manos de los grandes liderazgos el destino de un proceso y con ello la vida de millones de personas. Sí, no es suficiente ni ganar las elecciones, no es suficiente el progresismo y tampoco es suficiente los buenos resultados económicos, claro. Creo que yo. Eso te lleva a ganar elecciones. O sea, sí es muy probable que el hecho de que nosotros no tengamos una crisis tan profunda como la tienen otros países de América Latina, pues es lo que al final de cuentas está dando esta posibilidad, esta digamos, diferencia holgada con la que empezamos el año en las encuestas electorales para la continuidad del proyecto de López Obrador. Pero eso te permite ganar elecciones, no te permite tampoco sostenerla, y el ejemplo más claro, Alina, lo vimos, fue en Brasil. La gente, mucha gente que salió de la pobreza con el programa de hambre cero en la primera gestión de Lula da Silva, después votó por Bolsonaro, y eso ocurrió porque no hubo ese trabajo de politización, de que la gente entendiera qué es lo que había provocado, ¿no? Que pudiera dar, o sea, o que la gente tuviera más conciencia de sus derechos y entonces pudiera ser como todavía más crítico, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas quedan muy claras, o sea, tiene que ir aparejado este bienestar
social con un proceso educativo, pedagógico, de entendimiento, como dices, de apropiamiento de la población, de las herramientas que le permitan pues discernir lo que se está jugando en esta guerra, que pues está en nuestra cancha, parece, ¿no? Que es en la ideológica, sobre todo en la comunicativa, es donde parece que está dándose ahorita la gran batalla en este cambio de sociedad que estamos teniendo en todo el planeta, ¿no? Y los medios están jugando un papel central en esta guerra. El tema de los medios es fundamental en lo que ha ocurrido en los últimos años porque han convencido a millones de personas que tal o cual persona es corrupta. Yo siempre pongo este ejemplo cuando estamos dando talleres en el Instituto de Formación Política. Curiosamente, varios analistas sitúan el proceso del lawfare, ¿no? de esta judicialización de la política, hay varias traducciones, el uso faccioso del Poder Judicial en la política, varias traducciones al castellano. Sitúan como Arantxa Tirado uno de los primeros ejemplos de lawfare en América Latina, en el caso de México en el 2004 con López Obrador. 2005 con lo del desafuero, ¿no? Lo del desafuero. Sin embargo, curiosamente, es de los ejemplos que se sitúan en el origen, pero que no se pudieron consolidar. A diferencia de otros en América Latina que empezaron y terminaron, y estas personas terminaron en la cárcel, o etcétera, etcétera, ¿no? Aquí se consolida el desafuero, pero termina siendo todavía no solo el candidato presidencial del 2006, sino el líder del movimiento más amplio de izquierdas, con todo lo que hay en el abanico, en el arco iris de las izquierdas, en México en el último siglo, ¿no? Y es muy curioso, porque creo que eso a mí me gusta mucho resaltarlo, porque no es que Andrés Manuel por sí solo en su momento dijera, ay, bueno, es que yo soy muy inteligente y voy a acabar con todos estos procedimientos jurídicos, mediáticos. La campaña fue una de las más atroces que hemos visto aquí y que además lamento decirle a la audiencia que he visto varias cosas que me hacen creer que con Claudia va a haber aún más saña, ¿no? No solo es la portada de la revista Siempre de Beatriz Pajés, ¿no? Utilizando ahí terrible, sino son campañas en periódicos sin firmar, en medios, en general el discurso, si de por sí ya los discursos fascistas son de miedo, ahora fascistas, misóginos, etcétera, creo que son muy peligrosos. Pero es muy interesante cómo en México no termina de proceder, porque se da una lección también que poco se recupera, que son lo que ocurre en esta organización popular, la resistencia, más allá de que coincidamos o no, que si eso desactivó realmente al movimiento y eso, miles de personas salieron a defender a Andrés Manuel. Y ahí arrancó todo el movimiento que seguimos. ¿Tú cuántos años tenías? Yo tenía 13 años. ¿Y fuiste ahí? Sí, mi familia andaba ahí mi familia en todo el plantón y demás. Y eso, ¿no? O sea, eran marchas, o sea, yo creo que son de las marchas más grandes que he visto en mi vida, más allá de las del año antepasado, en noviembre del 2022, y la de de marzo del 2023, que eran ríos y ríos de gente aquí en la Ciudad de México. Yo creo que la del desafuero fue más grande. O sea, pues a mí me tocó estar en Reforma, en el Auditorio Nacional. Y era una cosa que salía gente por todos lados. Además era una marcha muy festiva. Contó que lo iban a desaforar, porque ya sabíamos que lo iban a desaforar. No, tenía la característica de que todo el mundo estaba bailando, cantando, con una creatividad. Y creo que ese ha sido, o ese fue, lo que desestabiliza. No son marchas enojadas, no son marchas de odio como las que pueden ser de estas señoras que defienden al INE o que defienden a la Rosa, no que sé, ya esas rosas, dentro de 2 pues no meses, sé, pero esas no son, sino ahí se marcó una etapa, siento yo, de unas manifestaciones que luego han retomado también manifestaciones feministas, y eso que son bailes, batucadas, algarabía, y diciendo vamos a salir a dar una batalla y vamos a salir con alegría. Porque también la izquierda tiene mucha esperanza, ¿no? Yo entiendo que también hay veces que
no le puedes pedir felicidad a tanta indignación, yo lo entiendo, ¿no? Y demás, pero justo no es indignación, es rabia, no es ese odio, no son esos discursos de odio de estas ultraderechas. Y a lo que voy es eso, esas resistencias que se gestan, pues son impresionantes, porque ahí nos damos cuenta que al final la historia se repite de mil maneras y son esa misma gente, esos mismos pueblos. Hablábamos en otro programa, Daniela, tú y yo, como de esa todos misma estos gente, que grabamos, sí, como que ya quién sabe cuál es. Justo esa misma gente que está por las causas, es esa misma gente que salió al desafuero, es esa misma gente que salió cuando la marcha del color de la tierra de los zapatistas, es la misma gente que ahí tú tenías 6 años ¿o qué? Yo ahí tenía, ¿qué fue? En el 2001. Tenía 11 años, entonces la otra tenía como 15. Sí, de hecho fue mi primer meeting en la vida, fue en Xochimilco, Xochimilco, cuando llegaron los zapatistas. Yo ahí andaba, fíjate, pero sí, ya cubriendo. No, yo andaba con mi familia, con mi tía Perita, Esperanza, que ahí andaba gritando y me acuerdo, pues, además ahora es chiste familiar porque empezó a decir, denme una seta, y luego se le olvidó que seguía y tienes a todo el Deportivo Xochimilco esperando a que diga qué letra sigue. Pero bueno, eso, es que son esa gente la que ha estado a través de las causas y hay mucha gente que además se está reeducando con el paso del tiempo. O sea, era impensable que mi mamá hace 5 años saliera a una marcha feminista, ¿no? Para mi mamá éramos, ay, vas con tu pañuelo, y a mi abuelita ni se diga. Pero de repente ves a mi mamá salir a marchar en un 8 de marzo, ¿no? Con otras mujeres de Xochimilco, anticapitalistas, antineoliberales, y algo está transformándose. Y yo creo que eso es lo que hay que seguir retomando, esta pedagogía de que estamos por causas, que estamos con horizontes que a lo mejor no tenemos claridad. Yo creo que en la izquierda nos imaginamos que hay otra cosa diferente allá atrás de la montaña y no sabemos qué es, pero en ese caminar creo que han estado muchos de estos procesos y el rumbo se pierde. Cuando empiezan también estos individualismos, la burocratización de los gobiernos también ha sido una claro, cosa tremenda, ¿no? Que empieza que la corrupción, pues estos liderazgos que nunca hay relevo, ¿no? Y son los grandes sabios que nadie deja pasar y van a ser eternamente diputados, eternamente. Eso yo lo he visto mucho en América Latina. Pero yo creo que también me da mucha esperanza ver cada vez, o sea, este título de la diputada más joven de Venezuela, la diputada más joven de Argentina, la diputada más joven en México, ¿no? Y son jóvenes que no sería posible sin todas estas décadas de lucha y veo y son, o sea, son de verdad, y sobre todo mujeres, la participación de las mujeres jóvenes me impresiona demasiado, están ahí al pie del cañón, ¿no? Hay una chica, Ofelia, que acaba de salir de la legislatura en Argentina, que si con alguien se ensañó todo este grupo de los Milei, fue con ella, ¿no? Porque imagínate una jovencita, salió de ser diputada como a los 21 años. Eso implica que entró a los 18, 19 años, una cosa así, y profunda militante. Vemos ahí a otras compañeras en Venezuela. Yo creo que es un tiempo muy lleno de la presencia juvenil, de reinventarnos. Espero que también esto sea una reflexión para muchas jóvenes, de pensar que en esto que decía Allende, ¿no? Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, porque también pues serás muy de izquierda, pero esas viejas prácticas, pues podrás ser muy joven y muy de izquierda, pero haciendo prácticas políticas como del PRI, como del PAN, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es un momento muy bonito en ese sentido. Yo no sé, habrá que hablar, voy a hablar con mi abuelita, no sé si ella se imaginaba también pues que en este siglo hubo cambios para bien, ¿no? Más allá de las frustraciones de ver a Milei, de ver el retroceso, golpes de Estado, de ver a tantas mujeres en la escena pública, de ver a tantos jóvenes, ya de ahí a que logramos fortalecer una ideología de izquierda revolucionaria, pues bueno. Pues mira, yo soy de las convencidas que estamos en un proceso como de transición de estos procesos históricos, societales, en los que pasas, no sé, en estos marcos históricos que te dicen, pasamos de la Edad Media al Renacimiento, o cualquier cambio muy fuerte de nuestros modelos de sociedades, pero el problema es que a nosotros nos han enseñado como que el cambio ocurrió de un día para el otro, o sea, de 1500 tal a 1500 tal, y no, en realidad son cosas que se llevan
50, 60, 70 años, claro, que quizá no los ve la primera generación, sino la segunda y la tercera, y justo por eso es esta revisión, ¿no? O sea, que quizá ni nos va a dar tiempo de ver todo, pero justo que empieza con esa revolución cubana del 1 de enero de 1959, y que ahorita, 64 años después, puede ser que pues ya lo que se planteaba en ese momento ya cambió, ya cambiaron 2 generaciones, pero eso funcionó como faro para muchas, para toda la región durante largo décadas, ¿no? Como lo de los zapatistas también, o sea, cuando hablamos de 1994, cuando seguramente tenías 3 meses de nacida, 5 años. Sí, bueno, cuando empezó eso, quizá no lo viviste, pero era o sea, el racismo era mucho mayor, todavía había tantos prejuicios como en las familias te decían, ay, qué bonita está, lástima que está tan morenita, ¿no? Y o sea, lo llegaron a decir en nuestras familias, ¿no? Ahorita ese tipo de racismo tan evidente, hay otro que se mantiene, que es más sofisticado, pero esas expresiones ya no son bien vistas, ¿no? Porque justo el zapatismo representó eso, que en el inicio no pensaban y no intentaron que fuera, su tema ni siquiera eran los pueblos indígenas, eso es lo más curioso, tenía sus planteamientos iniciales tenían más que ver con la vida rural campesina que con lo indígena, y rápidamente se modificó, pero fue un parteaguas para el planeta en el tema del racismo. Y ahí estuvo, ¿no? Como en su momento Chile con Salvador Allende, como en su momento Venezuela con Chávez, que fueron siendo los reflectores de cosas que permitieron y que han permitido a otros seguir moviéndose. Aunque ahorita pueda ser que está muy mal quien te gusta, Perú, ¿no? Se puede mover porque sigue habiendo estos momentos, estos movimientos de estas resistencias que tú has reporteado tanto y tan bien, y que eso es lo que permite, ¿no?, que las ideas se sigan manteniendo y que siga habiendo esta resistencia ante un modelo económico que está afincado en la acumulación del capital y en la imposición de unos sobre otros, unos muy chiquitos teniendo un montón de esclavos en el mundo. Mira, te quería enseñar una cosa que vi y que me gustó mucho, de un artículo ya de fin de año de Yasnaya Elena, que no te voy a leer todo, pero había una cosa, porque habla de la intersección de las luchas, ¿no? Y de cómo, y hay una cosa que me gusta mucho porque dice, aquí la tengo, porque la marqué y la separé, decía, podemos plantear un test del activismo. Decía, si haces lucha antipatriarcal pero no anticapitalista ni anticolonial, eres Hillary Clinton y deseas vivir en Barbieland. Si haces lucha anticapitalista pero no antipatriarcal ni antirracista, eres el Che Guevara o algún otro macho de izquierda como los que han sostenido que los madres de todas las luchas y la más importante es la lucha de clases. Claro, lo dice una persona que está en la lucha antirracista como centro de su vida, no más que la de las clases, porque viene de una comunidad donde las clases quizá no sea lo más importante. Dice, si haces una lucha antirracista y lucha anticapitalista, pero no haces lucha antipatriarcal, eres Boaventura de Sousa Santos, el académico portugués que ahora está acusado de distintas violencias por mujeres indígenas y exalumnas. Entonces habla de su test, ¿no? Y yo decía, le faltó decir que si haces una lucha antipatriarcal y antirracista, pero no anticapitalista, eres Shakira defendiendo a Latinoamérica, ¿no? Pero el tema es cómo se nos cruzan todas esas y cómo al final hay que ir desmontando todas, y lo que te permite que uno resista, pues es que ves que los otros están aguantando, ¿no? Y eso, por eso es tan importante tener estas coberturas de las resistencias, y por eso es tan importante que para los medios ocultarlas, que no existan, pensar que solo hay una forma de pensar en el mundo, que es la de este pensamiento hegemónico oligarca, y que es el que tiene que prevalecer, ¿no? De hecho, se nos está acabando el tiempo. Tan rápido. Súper rápido, Daniela. Y además a esto que comentas, sumarle la batalla generacional, ¿no? Porque alguien que acaba de cumplir la mayoría de edad, el ZLN, no sé si le diga algo, no sé si el nombre Hugo Chávez le diga algo, Fidel Castro, y no estoy diciendo que no haya una necesidad también, curiosidad de las izquierdas,
en general, generacionalmente, pues te vas empapando de lo que antecedió, pero creo que ahí está esa batalla también de los medios de comunicación y sobre todo pues nosotras que tratamos siempre de contextualizar, ¿no? De saber que las luchas no empiezan a partir de hoy, sino son expresiones de luchas que les anteceden, que el 2024 en la 4T no es porque Andrés Manuel se va, sino es porque hubo un montón de luchas sindicales, campesinas, feministas en este país, obreros sindicales, ¿no? Que permitió un 2018 con esa victoria, ¿no? Digamos, un hecho tan concreto, pero que todavía hay muchos pendientes. Y creo que esa va a ser labor de la ciudadanía, labor del periodismo, ver qué hace falta. Es creo que un tiempo, estos meses a mí me parece, no digo que en los otros 5 años, ¿no? Pero sí es necesario que pongamos el ojo en qué no hemos aprendido, pues sobre todo en este programa de América Latina. Ya toparon con pared, a la mala están exiliados, exiliadas, hubo más de 70 asesinatos en el golpe de Estado en Perú, hubo más de casi 40 asesinatos en el golpe de Estado en Bolivia. Creo que esta reflexión no la tenemos que tomar en serio, no estoy diciendo que ese sea el futuro inmediato, pero tampoco es que lo podamos descartar con la mano en la cintura, y vienen periodos, creo yo, de ardua politización, de ardua reflexión, de análisis y de mucho periodismo crítico. Pues con eso yo creo que nos vamos a quedar, Alina, porque como siempre ya bien aclarar que se nos acaba el tiempo, eso es fácil, lo difícil es aprender a cortarnos, pero yo creo que yo me quedo con esta idea para iniciar el año, lo que decías, macartismo versus bolivarianismo y... Estás diciendo, pasó algo ahí con el cable cuando te moviste. Uy, ¿qué hice? Yo no hice nada. Voy a decir, me quedo con... Ajá, sí, desde ahí. Desde ahí. Ya nomás escuchaba. No. Pero solo esa parte. Sí, solo al final. Ah, sí, hasta acá se escucha. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, 7, que íbamos 8. a cerrar para... Sí, ya. De hecho, como los primeros 15 minutos escuchaba muy bajito, por eso no las paré. O sea, se quita. Perdón. ¿Ya? Pues yo creo que con eso me quedo para empezar el año, este 2024 que viene complejo, que viene muy complejo, que vamos a tener mucho trabajo, entendiendo un poco dónde estamos y retomando lo que decías hace un ratillo, Alina, de esta disputa entre quizá macartismo versus bolivarianismo, y yo diría, porque pues me sale la vena feminista, pues no sé, Manuelita Saentismo o alguna cosa así, ¿no? O sea, no nada más de dos pensadores, sino de pensadoras y revolucionarias mujeres, porque yo creo que este también va a ser, y está siendo el siglo también de las voces de las mujeres, que las vamos a tener y que van a estar también marcando muchas pautas. Y ya, bueno, pues lo que nos sigue es mucho trabajo porque va a estar complejo, pero también mucho trabajo disfrutable. Yo les quiero invitar, aprovecho el inicio de año para que vean las cosas que hace Alina Duarte. Yo soy gran admiradora de ella porque justo lo digo, lo diré mucho tiempo, es la reportera de las resistencias de esta región que está tan disputada de América Latina y a ver qué resistencia y la voz y a ver este qué año. resistencia vas a cubrir. Entonces yo creo que hay que seguir estos trabajos y hay que seguir estas resistencias que nos dan a veces pautas para seguir pues con ánimo. Ahora sí que no quiero parafrasear al presidente, pero sí hay que tenerlo, hay que ver un poco con ánimo. Esa también es una forma de resistir. Claro, y vaya resistencias que también de repente espero que este año sí pase también el tema de la jornada laboral, por ejemplo, y yo creo que va a haber muchas resistencias, siempre nos encontramos en resistencias en otras geografías, ojalá que también nos toque cubrir algunas aquí a lo largo y ancho de este país, así que pues con eso arrancamos el año, Daniela. Oficialmente damos el banderazo, el lotazo de salida. El lotazo de salida, hoy no con mate, sino con cafecito porque hace mucho frío. Pues muchas gracias, Daniela, arrancamos el año.
empezamos. Pues ahí está, arrancamos este 2024, les agradecemos infinitamente que se sumen, que comenten, déjenos sus comentarios, qué temas quisieran que abordáramos este 2024, les agradecemos de verdad que todos los lunes se sintonicen aquí en Maíz y Mate y no se olviden de dejarnos su like, sus comentarios, pero también de suscribirse a De Raíz-Media y a pie de página. Ahí les estaremos esperando con muchos contenidos críticos este 2024 y lo que venga, así que nos vemos el próximo lunes aquí en Maíz y Mate.